El Océano Pacífico cubre casi un tercio de la superficie del planeta. Desde arriba, parece uniforme, un campo continuo de azul que se extiende más allá de la curvatura de la Tierra. Desde dentro de él, la distancia es más difícil de medir. No hay marcadores fijos. La dirección se vuelve abstracta. El tiempo se infiere únicamente a partir de la luz y la oscuridad. En noviembre de 2012, las aguas al oeste de México seguían sus patrones habituales. Los vientos alisios se movían de manera constante sobre la superficie. Las corrientes fluían hacia el oeste, transportando desechos, plancton y cualquier otra cosa lo suficientemente ligera como para mantenerse a flote. Lejos de la costa, el océano no cambiaba su comportamiento para quienes entraban en él. No ofrecía señales ni límites. Pequeñas embarcaciones pesqueras ocasionalmente cruzaban este espacio, moviéndose entre aguas costeras y zonas de pesca mar adentro. Una vez que desaparecían más allá del horizonte, se volvían indistinguibles del propio mar. Su presencia no dejaba ningún rastro duradero. Fue en este entorno, sin rasgos distintivos, continuo e indiferente, donde una sola embarcación comenzó a derivar sin control. Al principio, nada en el océano sugería que la deriva fuera a durar. Solo había agua abierta, viento constante y ninguna señal inmediata de un final. José Salvador Alvarenga nació en El Salvador y pasó gran parte de su vida adulta trabajando a lo largo de la costa del Pacífico en el sur de México. Para 2012, vivía en la región costera de Chiapas, un área donde la pesca a pequeña escala seguía siendo una fuente principal de ingresos. El trabajo era físico y repetitivo, moldeado por las mareas, el clima y la familiaridad con las aguas locales más que por la navegación formal. Alvarenga era un pescador experimentado, pero no capitán de grandes embarcaciones. Su trabajo normalmente implicaba viajes cortos en pequeñas lanchas de fibra de vidrio equipadas con motores fuera de borda, hieleras, equipo básico de pesca y equipo de seguridad mínimo. Estos viajes se planificaban en torno a zonas de pesca conocidas y se esperaba que duraran no más de 1 o 2 días. El combustible se calculaba en consecuencia. La comida y el agua se llevaban en cantidades limitadas. La costa del Pacífico en esta región es estrecha. Las montañas se elevan cerca de la línea costera y los pueblos se concentran cerca de las desembocaduras de los ríos. Las embarcaciones pesqueras salen temprano, viajan hacia el oeste y regresan antes de que las condiciones climáticas cambien. El sistema depende de la previsibilidad. Cuando esa previsibilidad se rompe, hay pocos amortiguadores. En noviembre de 2012, Alvarenga aceptó participar en un viaje de pesca que se extendía más mar adentro de lo habitual. Estaba acompañado por un hombre más joven, Ezequiel Córdoba, que tenía menos experiencia en el mar. Su embarcación tenía aproximadamente 7 metros de largo, era abierta y estaba impulsada por un solo motor fuera de borda. No llevaba ninguna baliza de radio capaz de transmitir a largas distancias. El plan era sencillo. Saldrían del puerto, pescarían tiburones y regresarían dentro de una ventana corta. No había expectativa de un viaje prolongado ni de exposición extendida. Los pronósticos meteorológicos no sugerían condiciones extremas, y no había planes de contingencia para fallas mecánicas o una deriva prolongada. El viaje comenzó como muchos otros. La costa se fue alejando. El agua se volvió más profunda. Por un tiempo, la rutina se mantuvo. Luego, gradualmente, las suposiciones que sustentaban el viaje comenzaron a erosionarse. Poco después de salir de la costa, las condiciones en el mar comenzaron a cambiar. El viento aumentó y la superficie del agua se volvió irregular. La embarcación continuó hacia el oeste, pero su avance se ralentizó a medida que las olas crecían y el rocío se desplazaba por la cubierta. En algún momento durante el viaje, el motor fuera de borda falló. La causa precisa nunca fue documentada con claridad. Lo que se sabe es que el motor no pudo reiniciarse. Sin propulsión, la embarcación perdió su capacidad de regresar hacia tierra. Su orientación dejó de importar. El viento y la corriente tomaron el control. Los intentos de improvisar movimiento estuvieron limitados por el tamaño de la embarcación y la falta de equipo. Los hombres no tenían velas ni remos capaces de contrarrestar el océano abierto. A medida que el clima empeoraba, su capacidad para manejar la situación disminuía. La lluvia caía de manera intermitente, empapando los suministros y reduciendo la visibilidad. La costa,
ya distante, desapareció por completo. La comunicación con tierra no era posible. La embarcación no llevaba ningún transmisor de emergencia que pudiera alertar a las autoridades más allá del alcance visual. Para cuando la tormenta pasó, la oportunidad de autorrescate ya se había cerrado. La embarcación estaba intacta, pero estaba a la deriva. Las reservas de combustible, ya irrelevantes, permanecían sin usar. Los suministros de comida y agua eran finitos y no estaban destinados a una supervivencia prolongada. Este fue el punto en el que la situación se volvió irreversible. No hubo una señal clara que marcara la transición. Ninguna falla dramática. Solo la realización constante de que la embarcación se movía sin dirección y de que nada quedaba entre ellos y el Pacífico abierto excepto el tiempo. Una vez que el motor falló y la tormenta pasó, la estructura de la vida diaria en la embarcación comenzó a cambiar. Ya no había un horario definido por ciclos de pesca o por un regreso a tierra. Los hombres se vieron obligados a responder únicamente a necesidades inmediatas. La comida, el agua y la estabilidad física se convirtieron en las preocupaciones centrales. Todo lo demás se desvaneció. La embarcación derivó hacia el oeste, llevada por las corrientes predominantes. Su movimiento era constante pero imperceptible. Desde la cubierta, el océano parecía no cambiar de un día a otro. Sin instrumentos, el progreso no podía medirse. La dirección se infería solo por la salida y la puesta del sol. Al principio, los suministros restantes se racionaron. El agua se consumía con cautela. La comida se comía en pequeñas cantidades. La expectativa, al menos al inicio, era que el rescate pudiera llegar. Las embarcaciones pesqueras ocasionalmente viajaban mar adentro y los aviones a veces cruzaban la región. Los hombres observaban el horizonte con atención. Nada apareció. A medida que pasaban los días, las limitaciones de sus provisiones se hicieron claras. La lluvia se convirtió en un recurso crítico. Cuando las tormentas traían lluvia, se colocaban recipientes para recolectarla. Cuando la lluvia no llegaba, la deshidratación se volvía un riesgo. El agua de mar nunca se consumió. La supervivencia dependía de la moderación y del momento oportuno. El equipo de pesca permanecía a bordo. Las líneas y los anzuelos se reutilizaron para la supervivencia en lugar del comercio. Se pescaban peces cuando era posible. Ocasionalmente se capturaban aves con la mano cuando se posaban en la embarcación. Las tortugas, atraídas cerca de la superficie, se capturaban cuando las circunstancias lo permitían. La comida se comía cruda. No había combustible para cocinar ni agua dulce para limpiar. Esta dieta proporcionaba calorías, pero poco equilibrio. Los efectos físicos fueron graduales. Se perdió peso. La energía fluctuaba. La sal se acumulaba en la piel y la ropa. La exposición al sol causaba quemaduras que no sanaban rápidamente. No había refugio más allá del casco abierto de la embarcación. La sombra era limitada e inconsistente. Con el paso de las semanas, el hombre más joven, Ezequiel Córdoba, comenzó a debilitarse. Tenía dificultades para comer alimentos crudos y rechazaba algunos por completo. Su salud se deterioró. Alvarenga continuó pescando y recolectando agua de lluvia, pero la ingesta se volvió irregular. El desequilibrio entre esfuerzo y nutrición creció. Córdoba murió varios meses después de iniciada la deriva. La fecha exacta es incierta. Su cuerpo se mantuvo a bordo durante un periodo de tiempo antes de ser liberado al mar. A partir de ese momento, Alvarenga quedó solo. La supervivencia en soledad cambió la estructura de cada día. Las tareas se volvieron repetitivas y funcionales. Pescar, recolectar agua, mantener el equilibrio y evitar lesiones eran las únicas prioridades. No había nadie que observara el deterioro o la mejora. El tiempo perdió sus subdivisiones. Los días se contaban de manera imprecisa. Las semanas se mezclaban. La disciplina mental se volvió tan necesaria como el esfuerzo físico. Alvarenga describió más tarde mantener una rutina para preservar la conciencia. Habló de marcar los días por el amanecer y el atardecer, y de centrarse en acciones inmediatas en lugar de resultados futuros. No había planes más allá de la supervivencia hasta la siguiente luz. Se produjeron lesiones, pero fueron lo suficientemente menores como para manejarlas.
Los cortes y abrasiones sanaban lentamente. La exposición al agua salada aumentaba el riesgo de infección, pero ninguna fue fatal. El mayor peligro era el agotamiento. Pescar requería fuerza. Recolectar agua de lluvia requería atención. El sueño era ligero e irregular. La embarcación continuó a la deriva. Ocasionalmente pasaban desechos, evidencia de actividad humana distante. Ninguno proporcionó herramientas ni dirección. El océano permaneció constante en su escala y su indiferencia. Con el tiempo, el aislamiento se profundizó. No había conversación. No había confirmación externa de la existencia. La supervivencia se volvió mecánica. Comer cuando fuera posible. Beber cuando fuera posible. Permanecer dentro de la embarcación. Evitar caer por la borda. Pasaron meses sin puntos de referencia. El horizonte no cambió. El cuerpo se adaptó a la escasez. El peso se estabilizó en un nivel más bajo. El movimiento se volvió más lento pero deliberado. La rutina se mantuvo. Al final del primer año, Alvarenga había sobrevivido a condiciones que no estaban diseñadas para ser sobrevividas. La embarcación estaba desgastada pero intacta. Él permanecía funcional, aunque debilitado. El océano continuaba llevándolo hacia el oeste, sin pausa y sin señal. Después de la muerte de Córdoba, el ritmo de la supervivencia cambió nuevamente. Ya no había necesidad de coordinar esfuerzos ni compartir recursos. Tampoco hubo interrupción de la rutina. Las tareas seguían siendo las mismas, pero se realizaban en silencio. La ausencia de otra persona era constante y no comentada. El deterioro físico no ocurrió de una sola vez. Se acumuló. La masa muscular se redujo aún más. Las articulaciones se endurecieron. Los periodos de debilidad siguieron a días sin pesca exitosa o lluvia. Los episodios de deshidratación se volvieron más frecuentes cuando los sistemas meteorológicos no pasaban por encima. Durante estos tiempos, el movimiento se limitaba a lo esencial. La enfermedad apareció de manera intermitente. La hinchazón en las articulaciones y los cambios en la condición de la piel se asociaron posteriormente con deficiencias nutricionales. La visión se volvía borrosa a veces. El equilibrio se volvía poco fiable al estar de pie durante largos periodos. No había método para diagnosticar o tratar estos cambios. Se soportaban y se monitoreaban únicamente mediante la observación. La tensión psicológica aumentó a medida que el tiempo perdía estructura. Sin puntos de referencia externos, las semanas y los meses se volvieron estimaciones en lugar de registros. Alvarenga explicó más tarde que dejó de contar los días exactos en algún momento, ya que los números ya no cumplían un propósito práctico. La supervivencia no mejoraba con la precisión. Requería constancia. Hubo momentos en los que el esfuerzo por continuar parecía desproporcionado con respecto al resultado. Estos no se describieron como crisis dramáticas, sino como una erosión gradual de la motivación. Durante esos periodos, Alvarenga redujo la actividad, conservando energía y esperando que las condiciones cambiaran. La inactividad se convirtió en una estrategia en lugar de un fracaso. Los patrones de sueño se alteraron aún más. El descanso ocurría en intervalos cortos. Las tormentas lo interrumpían. El calor lo perturbaba. El sonido del agua contra el casco se convirtió en un ruido de fondo constante. No reconfortaba ni alarmaba. Simplemente continuaba. Ocasionalmente, grandes tormentas pasaban lo suficientemente cerca como para cambiar el movimiento de la embarcación. Las olas aumentaban. La lluvia proporcionaba agua pero también peligro. Mantener el equilibrio durante estos eventos requería atención. Caer por la borda habría terminado la odisea de inmediato. La precaución se volvió automática. A pesar del deterioro físico, el sistema se mantuvo. La pesca continuó a intervalos irregulares. El agua de lluvia se recolectaba cuando era posible. La embarcación permanecía a flote. No hubo fallas catastróficas. El peligro residía en la acumulación más que en los eventos repentinos. Para cuando había pasado más de un año, la deriva había llevado la embarcación lejos de su punto de origen. El color y la temperatura del océano cambiaron ligeramente, aunque no lo suficiente como para indicar proximidad a tierra.
El horizonte permaneció intacto. Lo que quedaba era resistencia sin expectativa. La supervivencia había dejado de ser un objetivo y se había convertido en una condición. El centro del tiempo se extendía sin marcadores, y el océano no mostraba señales de que estuviera llegando a un final. En enero de 2014, después de más de 14 meses de deriva, la embarcación se acercó a una costa. La transición fue gradual. El agua cambió de color. Los desechos flotantes aumentaron. Las aves aparecieron con mayor frecuencia y permanecieron cerca. Estas señales se acumularon sin certeza hasta que la tierra se hizo visible. La embarcación llegó a la costa del atolón Ebon en las Islas Marshall. Quedó varada en aguas poco profundas cerca de una zona remota de la isla. Alvarenga pudo abandonar la embarcación y caminar hasta tierra sin ayuda. Su movimiento era lento pero controlado. No hubo colapso ni emergencia médica inmediata. Los residentes locales se encontraron con él poco después. La comunicación fue limitada por el idioma y por su condición física. Estaba delgado y visiblemente debilitado, pero consciente y receptivo. Su relato de la deriva fue recibido inicialmente con escepticismo. La duración y la distancia implicadas eran difíciles de aceptar sin verificación. Un examen médico posterior confirmó una pérdida severa de peso, deshidratación y deficiencias nutricionales. No había signos de fallo orgánico. Su supervivencia contradecía las suposiciones comunes sobre los límites de la resistencia humana en el mar, pero no violaba principios biológicos conocidos. Las autoridades rastrearon la probable ruta de la deriva utilizando datos de corrientes oceánicas. La ruta se alineaba con las corrientes predominantes desde la costa del Pacífico de México hasta el Pacífico Occidental. La cronología era consistente con la desaparición documentada de la embarcación a finales de 2012. La supervivencia terminó sin ceremonia. No había una operación de rescate en curso ni un momento de recuperación dramática. La deriva simplemente concluyó cuando el océano entregó la embarcación a la tierra. La supervivencia de José Salvador Alvarenga no alteró el Océano Pacífico ni los sistemas que lo gobiernan. Las corrientes continuaron moviéndose hacia el oeste. Las embarcaciones pesqueras continuaron saliendo de la costa con márgenes limitados de error. Las condiciones que permitieron que ocurriera la deriva permanecieron sin cambios. El caso llamó la atención porque fue raro, no porque fuera inexplicable. La capacidad del cuerpo para soportar largos periodos de escasez, cuando se combina con moderación, adaptabilidad y factores ambientales favorables, ya había sido documentada antes. Lo que distinguió este evento fue su duración y la ausencia de apoyo externo. Hubo detalles que no pudieron reconstruirse por completo. La ingesta diaria exacta, las fechas precisas y la experiencia interna del aislamiento no se registraron en tiempo real. Estas lagunas permanecieron. No disminuyeron el registro factual. Marcaron los límites de lo que podía conocerse. Alvarenga regresó a Centroamérica después de la recuperación. Su relato fue examinado, cuestionado y en gran medida corroborado mediante evidencia física y análisis oceanográfico. La muerte de Ezequiel Córdoba siguió siendo una parte más silenciosa de la historia, presente pero no resuelta en detalle. La deriva terminó en tierra, pero su significado no se resolvió en una lección clara. Demostró resistencia sin intención y supervivencia sin diseño. El océano no lo puso a prueba ni lo perdonó. Simplemente llevó una pequeña embarcación a través de su superficie hasta que la distancia se agotó. El registro permanece como una medida de lo que puede suceder cuando los sistemas rutinarios fallan y cuando la supervivencia no depende del rescate ni del heroísmo, sino de la persistencia a lo largo del tiempo.